¿Qué tal, amigos? Estamos comenzando un episodio más de Metaprofes, el podcast. Y estamos bien contentos de estar presentes aquí, hasta en sus dispositivos, ahí en sus vidas, en sus análisis intrínsecos. En la fila de la vacuna. Y todo por ahí, escuchándonos en todas las plataformas digitales. Tenemos un buen temazo para el día de hoy, así es que quédense y vamos a empezar este bonito episodio. ¿Sale? Venga el intro. Bienvenido a Metaprofes, el podcast, un espacio de reflexión, crítica, visión, donde se comparten experiencias de la práctica docente cotidiana y el entorno social actual. Metaprofes, el podcast, dialogando la neta con la meta de ser más que profes. Comenzamos. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Aquí desde la hermosa Huasteca Potosina. ¿Cómo estamos, Chino? Aquí andamos echándole ganas, ¿qué? Reaccionando. A la distancia con puño, no vaya a ser que... No, ¿qué crees? Estamos bien contentotes. Estamos cerrando esta parte dolosa de la descarga administrativa. Para que te lo recuerde, ¿verdad? Que eres un maestro asalariado. Dijimos que era un episodio bonito. Bueno, está bonito. Dentro de lo que tú piensas, crees y piensas que estás haciendo bien, estás haciendo mal, o dentro de lo que estás viviendo. ¿Qué? ¿Cómo andas o qué? ¿Cómo te la pasaste? Bien, trabajando, intentando no perjudicar a mucha gente. Más bien intentando ser consciente y flexible para que las familias y los alumnos pues tengan por ahí, digamos, un aliciente a partir de las evaluaciones que les estamos dando, ¿no? Y que no resulte algo así como que balde de agua fría, sino que los invite a regresar a las escuelas y a seguir trabajando por lo que queremos y por lo que creemos. Exacto, sí. Entonces, pues tenemos un tema bonito, algo que te gusta. Y en función de lo que queremos. Voy a ver si tu micrófono está bien, porque si no, ahí está. Resulta que el tema del día de hoy es uno de los que más me gusta y nos interesa, y de lo que hemos platicado mucho entre nosotros y con otros compañeros en nuestras diferentes etapas de formación y en una que otra reunión pedagógica muy interesante que hemos tenido entre los figurativamente hablando. Entre los cuatro mosqueteros cuando nos llegamos a juntar y nos dan permiso, ¿verdad? Bueno, algunos. Alan, adiós. Se trata del laicismo. Sí. Esta cuestión de que en la educación esté desaparecida por completo la religión. Ajá, bueno, es algo muy importante de platicarlo, sobre todo en la forma de accionar de cada una de las personas, porque cuando tú llegas, implementas cierta teoría, cierta forma de enseñar, cierta forma de plantear los aprendizajes en el aula, todo depende de tu propio ser, de tu propio yo, del cómo lo estás viviendo en tu vida diaria, de cómo proyectas las creencias, de lo que se debe aprender, de lo que no se debe aprender y cómo se debe aprender, y viene desde una cultura enseñada en tu casa, en tu iglesia, en tu catecismo, en tu sociedad, en todo eso que te gusta a ti, ¿verdad? Y esa parte. Sí. Y más que nada de la cultura mexicana, meramente guadalupana, dijera don Benemérito Santo Parado Larbarrón. Bueno, entonces por ahí hay cosas muy importantes que tenemos que platicar y desde dónde viene esto. Hasta ahorita creo que no viene siendo un problema como tal desde el trabajo de la educación que corresponde al Estado y el vínculo con la iglesia, pero sobre la calidad de los aprendizajes y la proyección de los mismos, creo que sí, ¿no? Pues sí, mira, esto, primero que nada, esto del vínculo de la escuela con la iglesia, creo que no debería existir, ¿no? La escuela y la iglesia son dos puntos separados, en eso concuerdo con el benemérito don Benito Pablo Juárez García, y obviamente su movimiento de reforma, que es mucho más atrás, esta cosa de hacer que la iglesia y la escuela estén separadas, y que de hecho el concepto como laico no nace, digamos, con la Constitución de 1917, que es la que nos rige, sino nace mucho tiempo atrás. Mucho atrás. Incluso no en nuestro país. Pero bueno, eso no es el punto. El punto es que como docentes y como escuela tengamos la posibilidad, la libertad y la concepción mental de que los contenidos que impartimos son para formar a la gente dentro de un ámbito muy específico que es el aprendizaje de contenidos, de información, de la ciencia, ¿no? Y de las asignaturas que conforman todo lo que es el conocimiento humano. Sí. Entonces, pero bueno, sí creo que es importante que lo que tomes en cuenta la parte histórica
del cómo se fue formando esta parte. Estoy hablando, por ejemplo, de 1833, donde que existía esta parte de lo que es el vínculo religión, educación, que realmente la educación estaba regida al 100% por la iglesia, ¿no? En este caso, creo que la forma en el que se rompen esas cadenas y en el que, digamos, están haciéndose muchas reformas con las constituciones y todo esto, viene a ser una parte de transición transformacional de todo lo que es el Estado mexicano, en este caso, ¿verdad? Pero en este vínculo de la iglesia y de cómo estamos educando a los niños, pues todavía sigue permaneciendo en nuestras escuelas. Y te lo voy a decir desde el punto de vista en el que todavía se mantienen tradiciones un poquito estigmatizadas con lo religioso, pero hay que ver el vínculo del cómo se van a proyectar estas tradiciones en relación a que si es una representación, si es una manifestación, si es un apoyo a la tradición, etcétera. Te estoy hablando por un Día de Muertos, Día de las Posadas, las suspensiones que existen en las escuelas, hablando por ejemplo en esta parte del calendario escolar donde había una flexibilidad que tú podías faltar ciertos días por las tradiciones de la comunidad, ¿no? Y cómo impacta eso en lo educativo. Creo que vas por ahí. No sé, ¿verdad? Tú pícale, papá. Bueno, mira, en esta palabra que ocupaste y que yo me llamo así, de lo guadalupano. O sea, yo me llamo Antonio Guadalupe Sánchez Tobar, no por elección. Esta cuestión de que México es guadalupano, pensando como que es un movimiento muy interiorizado de todos nosotros, yo creo que debería verse desde la perspectiva en que es una cuestión personal, ¿no? Puedes llamarlo inteligencias múltiples, por ejemplo, o puedes llamarlo Cecilia Fierro, otra vez lo traigo a colación. Ella dice que somos personas y cada quien tiene sus propias formas de ser, de construir, de manejarse en lo social, en lo institucional y en lo pedagógico, ¿no? Y que sí, aunque ponemos todas estas dimensiones en juego en la escuela, deberíamos estar pensando cuándo y en qué momento, cuál dimensión de mi persona como profesional y como sujeto estaría yo vinculando en mi práctica docente. En el sentido de que, por ejemplo, te decía hace un momento, para mí fue muy difícil al principio y ahorita ya me es muy práctico que no se me salga con los niños esta cuestión de gracias a Dios o si Dios quiere. Sí. Échale ganas y verás que Diosito te va a ayudar para que logres el 10. Ok. Esas cuestiones como que no van dentro. Y aunque es simple el lenguaje, y no quiero parecer la compañera, ¿no? Porque hablamos del lenguaje y todo ese rollo. Pero bueno, es la forma en que le dan validez a los aprendizajes o la forma de ser en tu propia vida, ¿no? Cuando tú proyectas este tipo de voy a aprenderlo, voy a accionarlo, voy a vivirlo, pero gracias a Dios estoy aquí contigo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo en cuestión del lenguaje, del cómo lo vivas tú. Sin embargo, viéndolo desde la parte, de la, puedo decirlo, ciencia o pseudociencia de la pedagogía, ¿verdad? Estamos basándonos al conocimiento la apropiación del conocimiento, el desarrollo de propias competencias, en donde la religión puede pasar a ser un contenido de análisis histórico, ¿no? Que lo puedes tomar de esa manera. Y te lo digo, sí. Desde una problemática, por ejemplo, que yo te lo comentaba. ¿Qué onda con esto? Como cuando no lo comprendo, ni lo valido, ni nada, pero por ejemplo, si un testigo de Jehová no aprueba el que tú saludes a la bandera, ¿verdad? Como si fuera algo de idolatría o algo por el estilo, pero meramente un alumno o desde la madurez del ser eso. puede ser la apreciación de un contenido en el que tú practicas cierta cultura, pero no te apropias de ella. No sé si me explique, ¿verdad? Sí, por ejemplo, esta doctrina que mencionaste, ellos son por esencia iconoclastas. Ok. Eso quiere decir que no rinden tributo ni honor a ningún símbolo que no sea el que ellos dicen que es el válido, ¿no? Sin meterme en Honduras. Entonces, para esto, a los niños los instruyen en ciertas normas de actuación social que impactan en la escuela, que a decir verdad están o contravienen a lo que es el artículo 3º, ¿no? Porque, y a la Constitución en sí. Porque la escuela tiene que hacer lo siguiente, y lo dice ahí en el texto: promover el patriotismo y la constitucionalidad del niño, pero también dice, respetando su personalidad y su identidad. Sí, pero hay un momento en que esa patria, o el respeto a la patria, se vuelve como una aculturación religiosa en la veneración, respeto y sobre todo la parte, como de decir, es a quien le debo cumplir.
o a quien debo rendirle tributo, informe, etcétera, ¿verdad? Se puede malinterpretar desde ese punto de vista. Sin embargo, todo esto viene, bueno, como lo mencionaba, por escuchado también en otro podcast, de los pensamientos que decía Freud, del yo, el ello y el super yo, ¿no? Entonces, que es muy complejo, que no te lo puedo explicar así, pero desde el punto de vista del consciente e inconsciente podemos crear estereotipos de lo que aquella persona está viviendo y que tú no lo estás permitiendo, y se vuelve en un punto de represión, que esa represión te viene a afectar en lo educativo, que es meramente lo que nos interesa, ¿no? Así es. Entonces, y volvemos al punto del por qué crees lo que crees lo proyecto hacia los niños. ¿Por qué los niños dicen creer lo que ellos creen, ¿no? En esta cuestión de que si yo hago valer mis creencias o lo que dicen mis normativas religiosas, esto de, pues no puedo saludar, profe, lo siento mucho, pero dice mi papá que según mi iglesia yo no puedo saludar. Ah, ok. Entonces, yo lo que usualmente hago es, ¿y tú qué crees? Uh-huh. ¿Crees que está bien o que está mal? Sí. Y hay niños que saben responder, hay niños que se quedan callados, y hay niños pues que prefieren solamente pues ser ellos, ¿no? Pero mira, ¿qué crees? Yo tengo una admiración por a veces ese tipo de niños que profesan otro tipo de religiones que es distinta a la católica, ¿verdad? Que la católica viene siendo un producto de la conquista española, combinado con la burocracia, combinado con la corrupción, etcétera, ¿va? Este tipo de niños son muy competentes, son unos excelentes lectores, unos excelentes intérpretes, incluso algunos muy argumentativos en ciertas teorías, que esa es la parte, para mí, la parte negativa de que te limitas a cierta teoría de que todo está en función a tu propia deidad o a tu propio perspectiva. Exacto, entonces todo está en función de que si esto funciona así, es debido a esto. Si esto funciona así, debido a esto mismo. Y esto funciona así, también debido a esto mismo. Sin embargo, lo que es la parte de la educación en la fe les da muchísima fortaleza y seguridad al momento de apropiarse de contenidos académicos, ¿no? Pues sí, pero también estaríamos valorando que, y eso va en razón de lo que piensas, crees y eres. ¿Qué es más importante, la formación en la fe o la formación escolar? Sí, pero entonces, ¿qué validez, por ejemplo, le das a la fe? La fe es un término bien complejo también que no te lo voy a poder explicar, pero desde la parte creativa y desde la parte productiva es algo demasiado importante sobre lo que tú crees, de por qué crees lo que crees. Entonces, si tienes fe en cierto Dios, cierto objeto, cierta persona, cierto proyecto, cierto pensamiento, se dice que pueden hacer funcionar las cosas, ¿verdad? Y mucho se dice también que aún hay mucha gente que no conoce la parte de la fe, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo la proyectas a la parte de la escuela? Pues mira, aquí también lo importante es, aparte de proyectarlo en la escuela, es cuáles son los marcos, podemos decirlo, morales, que enmarcan nuestras normas de actuación o nuestras formas de ser, tanto para los niños como para los maestros, ¿no? Y por ejemplo, esto de cómo lo proyecto en la escuela. Hay compañeros que están dentro de estas líneas de estudio religioso y que, por ejemplo, nuestra región es una región muy rica en tradiciones y una bien importante que recién pasó, Todos Santos y Chantolo, ¿no? Y que es una fiesta nacional y hasta ahorita, afortunadamente, internacional, en la que es un hecho sociocultural importantísimo, pero algunos compañeros no le dan ni la presencia, ni el auge, y creo yo ni la importancia para con los niños, ¿no? Que ellos se apropien de este movimiento cultural como lo es, como cultura, en relación a las tradiciones regionales, porque uno de nuestros preceptos como docentes es contextualizar tu práctica docente en función de lo que en tu región se hace o se vive. Exacto, o sea, es como vivenciarlo, es como interpretarlo, es como, bueno, yo siempre se lo manejé como una obra de teatro, como algo en lo que tú, digamos, expresas o repites como por conocer y saber, y si tú creas conciencias críticas, el niño va a tener la capacidad de decidir si crees o no crees en ese Dios o religión, ¿verdad? Porque en ningún momento estás imponiendo, yo quiero que tú crees, o sea, que tú tengas esta creencia de este Dios o de esta religión o de los bailes de Chantolo o de la muerte, porque a veces se atribuye mucho a que estás idolatrando la muerte. Entonces eso no es incluso el término. Las personas dicen, o sea, la escuela no es para eso, profe, o sea, la escuela es para que ellos estudien. Exacto. No para que estén
promoviendo la construcción y dibujo de calaveras y todo ese rollo, porque eso ya son cuestiones de otro Exacto, índole, ¿no? sí, es que todo depende en qué tipo de cultura está formado o formada. Y fíjate, a mí lo que me gusta mucho hacer con ellos cuando se acerca esta temporada, a mí me fascina honestamente, yo les digo, ¿qué les parece Chantolo? Entonces ya un niño contesta, otro niño contesta, y ustedes creen que está bien, está más o menos, ¿qué les gusta de la festividad? ¿Qué no les gusta? Y después de ese diálogo, bueno, ¿quién quiere que tengamos un festival de Chantolo? ¿No? Exacto. Y entonces los niños te dan la pauta a ti como docente. Si tú como docente te abres, ¿no? Porque si pones por principio y antes de eso tus propias convicciones personales, más no profesionales, de lo que tú crees, considero que estamos de una perspectiva errónea. Sí. Pero de todos modos, creo que le llevamos a la de favor porque ya el Chantolo se está visualizando como un festejo de que pues es fiesta, hay que hacerlo, y se está olvidando a lo mejor un poquito lo de la parte de la creencia o la parte de que yo creo que regresan los muertos, etcétera. Les emociona a los niños que no están siendo aculturados religiosamente, digamos, con mucha profundidad, la parte del festejo y de ver a los huevos bailar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero la parte significativa del cómo, digamos, la iglesia o no sé, ¿verdad? Lo que es las deidades, el clero, no sé cómo más llamarlo, ¿verdad? Cómo se mete en la educación. Tan solo pues, al decir, tenemos una posada navideña, ¿sí? Y esa posada navideña va a incluir a veces hasta una pastorela. Pero ¿cómo vas a tomar en cuenta la pastorela? La pastorela se toma en cuenta como una obra de teatro, como un guión teatral que lleva una construcción, como algo muy, muy, digamos, basado a la competencia comunicativa, ¿verdad? Que de esa manera es como la debes de tomar. Porque incluso en los libros de historia se maneja la parte de Cristo. Pero... AC y DC. Ajá. Antes COVID, después COVID. Entonces, todo eso sí te lo mandé. Depende de la perspectiva, ¿verdad? Pero entonces, desde este punto de vista, creo que debemos de buscar la manera de ser un poquito más neutrales y un poquito más objetivos, ¿no? Desde la historia se manejaba que esta parte de la represión sigue manifestándose en el sentido del cómo tú proyectas los contenidos, los aprendizajes o favoreces las competencias. Desde la imposición, por ejemplo, del catecismo, que el catecismo era meramente memorístico. Apréndete los 10 mandamientos. Y así es como debe de ser. Y nosotros, apréndete las 10 tablas de multiplicar. Y luego, no, espérate. O sea, antes era, y que ahorita se va rompiendo poco a poco, la parte del reglamento, que era no hacer esto, no hacer lo otro, no evitar esto. Bueno, hasta ni la palabra evitar, ¿verdad? Y ahora ya es un acuerdo escolar. Y con oraciones enunciativas. Exacto. Y repetir. Dejabas, por ejemplo... Yo eso si lo critico, ¿para qué no? Me van a acabar, si es que lo ven y analizan nuestro podcast, ¿verdad? Pero me van a acabar, por ejemplo, la parte de las oraciones, desde cómo lo rezas, cómo lo interpretas, cómo lo dices, cómo lo, por ejemplo, digamos el Padre Nuestro, el Ave María, etcétera, ¿verdad? Cómo lo repites y es como meramente una cantadita como las tablas de multiplicar. Y este patrón se repite en la escuela. Pues ya es que incluso en los textos que hemos compartido, analizado, había esta onda de que es que la escuela y la religión tienen la misma función. Sí. Y son lo mismo. Y forman personas. Y forman personas. Y las forman bien y a veces se echan a perder. Con todo respeto. Su función de ambas instituciones es adecuar a una persona sujeto para que viva y conviva con la sociedad y en la sociedad, ¿verdad? Cada quien de su propio marco moral, institucional y actuacional. Exacto. Sin embargo, la perspectiva de que sean lo mismo desde el punto de vista de lo que hacen, me parece que no debiera. Que sean lo mismo sí para que tengamos mejores ciudadanos, eso creo que sí es posible. Yo no pertenezco a ninguna iglesia, afortunadamente. Sin embargo, creo que además de la iglesia, esta cuestión de la fe, yo la vería más por el lado de lo espiritual, de la inteligencia espiritual, que yo creo que sí podríamos fortalecer y trabajar en la escuela como tal, ¿no? Desde esta parte de que, ¿en qué crees? Cree primero en ti mismo, ¿no? Cree primero en ti mismo, tu niño, tu niña, cree en ti. Desde la escuela, si podemos impulsar eso, obviamente a la socioemocional en la asignatura que le corresponde, creo que sí podremos aportar a la humanidad del sujeto, del niño. Sí, pero también viene un impacto muy grande
la parte del cómo juzgas a las personas o cómo se juzgan las personas. Es, por ejemplo, si dejas de... bueno, mucha gente te juzga muchísimo, por ejemplo, si estás en la iglesia o estás y pasas y no haces la reverencia, es como una falta de respeto. Sí, me ha pasado. Si, por ejemplo, si estás en la escuela también y no hablas apropiadamente, o sea, son varios patrones que se repiten, ¿no? Dentro del impacto de la cultura de cada uno de los dos términos que estás hablando de la formación del ciudadano para bien y el ser de ser, ¿verdad? Pero de eso que te hablaba también, por ejemplo, de la aculturación y de las normas que te da toda esta parte del ello y del consciente, porque la religión o la educación religiosa viene siendo una represión consciente del yo. Sí, que se viene a convertir en un super yo. El super yo ya viene siendo en apropiarse de la cultura del ello, en el que al final y al cabo tú vas a estar actuando desde una forma impuesta, perdón. Entonces, ¿eres tú o eres lo que te hicieron de ti? Eso es, y eso es lo que está pasando con la escuela. Igual con la escuela, o sea... Porque aunque digas que son competencias, que aunque digas que es crítico reflexivo, llegas y analizas y ves cosas impuestas en el que no existe la libertad de decir, hablábamos de la decisión, y entonces cuando buscas el conocimiento viene siendo la parte de la búsqueda de la libertad. Pero si no lo buscas y si no estás aculturado para hacerlo, ¿a dónde vas a llegar? Y es lo que decíamos en el otro podcast. ¿Eres tú docente lo que tú crees que eres docente, lo que te hiciste como docente o lo que otros están haciendo de ti como docente? Exacto, y cuando lo están haciendo, entonces vas y trabajas como una maquinita, ¿sí? Entonces es importante tener estos diálogos constructivos, platica con alguien, incluso la parte de la asesoría y el acompañamiento es muy buena porque te abre los ojos y rompes el paradigma de que te dijeron que así era, cuando al fin y al cabo existen muchísimas más opciones de ser y de romper tu visión del mundo. Y sin ser barbero, o sea, si tienes a alguien como con tu perspectiva como asesor, reconociendo tu trabajo. Muchas gracias. Pues estamos del otro lado, ¿no? Porque si tienes, como en algunos casos, una cabeza como autoridad cuadrada en la que desde su punto de vista las cosas tienen que ser de A a B, de B a C y así hasta la Z, sin encontrarle A, B, C, D. Exacto. Antes de la B. Exacto. Sí, y más que nada, tienes que darle también mucha validez a lo que el otro te dice, a lo que la otra persona te dice y sobre lo que tú vas a tener que aportarle para que nos formemos juntos, para que crezcamos juntos. Entonces, la parte del laicismo tiene que ser complementaria. Bueno, la parte de las religiones en la escuela, pero con la práctica del laicismo, tiene que ser complementaria a la formación de la persona. ¿Para qué? Para que llegues al punto de decir, digamos, estás en este nivel, subes a este nivel y llegas a este nivel en el que tú dices, voy a decidir practicar esta religión, ser islamista, ser judío, ser budista, ser católico, ser tal, cosa, pero una vez nos dijo don Benemérito Blas Lara Barrón, miren, para que ustedes puedan decidir tienen que chutarse todas las leyes de la religión. Yo ya leí el Corán, leí el no sé qué, la Biblia, lo del budista, dice, y ninguno me convenció, pero eso es perspectiva de él. Ahora tú analízalo, tú míralo, tú velo, y el detalle es de que uno trae ciertas culturas incorruptibles o muy difícil de romper, impuestas de cuando eres niño. Es que ese es el punto, o sea, la religión impone consciente o inconscientemente desde las prácticas de crianza, que es otro tema bien importante, ¿no? Cómo desde la familia tú formas a tu niño para que él pueda ser en la escuela y pueda desde el ser conocer otras cosas y que posiblemente pueda reconfigurar su propio ser. Exacto. Porque yo supongo y creo firmemente que esa es una de las mayores perspectivas y retos de la escuela, configurar esta parte conceptual en el niño para que él decida lo que puede aprender, lo que puede creer y qué puede ser, ¿no? Exacto, sí. Sin meternos en problemas con las familias, porque ya luego... Sí. No, es que cada quien va a creer y va a hacer, va a practicar la religión, cree en el Dios que quieran, etcétera, ¿verdad? Incluso el Dios de las tortugas o lo que tú quieras, pero tienes que saber equilibrar esta parte, por ejemplo, uno como docente, del cómo vas a formarlo desde la parte crítica no impuesta y rompes lo que antes te habían impuesto incluso desde la religión, ¿verdad? Porque yo antes, desde chico, yo era en la iglesia, catecismo, estudiar, me aprendí todas las preguntas del librito. ¿Cómo se llama? Sí, monaguillo. Ándale, monaguillo y todo el asunto, pero cuando ya después, digamos, a la UPN y estaba analizando que no existe Dios y que sí existe Dios y que sabe qué, empecé a analizar muchas cosas que yo había aprendido memorísticamente, pero que no las había analizado, criticado, y en esta perspectiva
decía, caray, aquí como que me están diciendo, por ejemplo, que tú no puedes hacer esto porque yo lo digo, ¿sí? Pero a ver, dime, ¿por qué lo dices que no lo puedo hacer? Entonces, ahí era como ya sonaste a maestro tradicional. Exacto, te digo, sí, bueno, te digo. ¿La escuela es laicista o no? Es muy difícil de dar la respuesta porque existen todavía muchos tintes, digamos, de la iglesia que siguen persistiendo. E incluso aunque tú digas que no la practicas, pero la promueves desde la culturación tradicional o contextual a veces. Exacto. ¿Y qué haces con el contexto? Si no lo retomas, no estás siendo congruente con las competencias docentes. Pero entonces, de la parte de la ley, desde el artículo 24... Vivimos en un completo delito. ¿Por qué? A ver. a ver, ahí. No, mira. Y vinculando al artículo 3 también. Yo, por ejemplo, aquí en nuestra queridísima ciudad Valles, San Luis Potosí, ombligo del mundo y capital del mundo mundial del calor, hay escuelas y una sobre todo, que es escuela, digamos, religiosa, ¿no? Porque bueno, esa es otra. Échala. Porque es el motolinía, chicos. Es el motolinía. Es una escuela en donde quien administra el conocimiento son hermanas religiosas, son monjas. Sí, donde quiera hay. Y dentro de su jornada habitual de práctica docente, hay momentos en los que los alumnos, así como los docentes, tienen espacios de oración, tal cual. Sí. Y no pueden hacer otra cosa o dar la clase antes de que... Sí. Sin que eso falte, ¿no? Sino que no se haya hecho la oración. Sí. Entonces, esas escuelas, ¿qué? No, esa es mi pregunta, porque no es la única en todo nuestro país ni en el estado. Son muchísimas y en el mundo también. ¿Esas escuelas viven en delito o están ejerciendo su derecho? Es que hay que ver también los términos de la privatización de la educación en ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, ahí tú pagas. Si tú quieres meter a tu hijo o hija ahí, tú pagas y tú decides que él reciba ese tipo de educación. Y si te fijas, ¿quiénes son los que pagan ahí? O sea, ¿qué tipo de educación quieres que reciba tu hijo? Y ahora, ahí si tú te pones a reflexionar, es donde tú empiezas a confrontar la validez de la información o la validez del aprendizaje. Si lo validas con la religión o lo validas con la ciencia. Ajá. Entonces, en ese tipo de trabajos, yo creo que hay que analizarlo un poquito más a fondo desde la parte privada de la educación, que sí y que no puedes poner en práctica en tu escuela, que si tú eres dueño, ¿verdad? Si tú vas a trabajarlo desde la religión y tú confías y crees y le apuestas a que la religión te va a ayudar más a que los niños tengan aprendizajes de calidad, entonces le das. Pero, bueno, no te puedo decir, ¿sabes qué? Están en delito. ¿Por qué? Porque cada quien le da la validez que le quiere dar y luego la sociedad muchas veces lo valida y por eso mandan a sus hijos ahí, mandan a sus niños a que tomen clase ahí. Sí, y bueno, es una parte de mis mayores preguntas en esta cuestión de la educación. Pero también la otra en sentido de esas escuelas es, por ejemplo, ¿te imaginas si llego yo a esa escuela? ¿Ya para qué te ríes? No, o sea, porque ahí te van a poner a rezar de la mañana y te toca hacer la oración. Bueno, en algunos colegios. Escucha, llego yo, que soy iconoclasta, ateo, gracias a Dios, y todo ese rollo. Gracias a Dios. Yo puedo ejercer en esa escuela, llamémosle primaria católica de Ciudad Valles. Sí. ¿Puedo ejercer yo mi derecho a no hacer oración, a hacer mi práctica docente, o no? Bueno, creo que sí, pero tienes que ¿Estaría en contra de las disposiciones de la escuela? Sí, pero solamente mantente de forma, digamos, respétalo, toléralo, no lo limites. Tú comprende y entiende y sé consciente de que otras personas lo necesitan para poder vivir o estar. Y si los niños se apropian de una forma crítica y analítica y que lo siente, reflexiva, y que esa parte te beneficia en los aprendizajes, lo tienes que respetar. Ahora, si te contrataran a ti, pues serían como los lineamientos que tú pondrías, ¿verdad? Bueno, yo no voy a rezar, yo no voy a apoyar esto, ni voy a revisar tareas del libro de educación en la fe o la educación religiosa, etcétera. Entonces, sería otro contexto, otra forma de pensarlo. Si nos vamos a estudiar desde la perspectiva teológica, perdón. O sea, es una perspectiva y es una materia verdaderamente interesante y muy importante, ¿no? Sin embargo, nuestras escuelas no tienen perspectiva de estudio teológico, ¿no? Pero filosófico, sí. Afortunadamente. Y por eso estamos acá nosotros. Sí, es que la parte filosófica te explica, desde lo que te estaba diciendo, del yo, el super yo y el ello y todo eso, que siempre existe una necesidad de creer en algo.
Y para poder creer en algo, tienes que ser influenciado por alguien externo o por algo que tú viste para ver, caray, pasó una estrella fugaz. Entonces, habla de tus ancestros, es el dios de las estrellas fugaces. Entonces, existe la necesidad de creer en algo para tener una seguridad. Entonces, ¿crees lo que tú crees? ¿O crees lo que dicen que otros que creas? Es muy difícil de concretarlo porque estás acostumbrado a que tú debes de creer lo que otros te dicen porque ellos le dan la validez y te argumentan esa validez a ti. Y como tú no tienes elementos de poder argumentar o contraargumentar lo que aquella persona te está diciendo que es por validez, entonces pues sigues creyendo lo que él te dice que vas a creer. Fíjate, esa pregunta me la hacen mucho a mí. Uh-huh. Porque, bueno, te dicen, ¿usted cómo se llama? No, pues tal. ¿Usted qué hace? No, pues trabajo en tal. ¿Es católico? No, soy humano. Y ya se quedan así. Bueno, entonces, ¿usted en qué cree? Yo creo en mí. Y más allá, ¿de qué crees? ¿La parte de la espiritualidad no la ves existente? Sí, o sea, yo creo en mí desde el punto de vista en que soy un ente que siente, que vive y que percibe. Digamos, en este plano terrenal físico. Ajá. Y que tiene proyecciones mentales desde un estudio muy personal del universo de las cosas y las personas. Entonces tú eres parte del materialismo. Podría ser. O parte más positivista, o parte... Diría más bien que estaría más enfocado a ser más existencialista. Ajá. ¿Ok? Que materialista. Pero sí estoy desde el punto de vista de que si dices que crees en algo que existe y realmente no existe, ¿en dónde existe para ti? Bueno, es que estás enfocado desde la parte de la ciencia, de la parte comprobable. Esa es lo que, o de la parte palpable del que existe esto, porque se comprueba que existe. Incluso si te pones a hablar, por ejemplo, hablaban del psicoanálisis, de que muchos hablan que es una ciencia y otros no, que es una pseudociencia, en el que apenas se van a comprobar ciertas cosas del por qué tú piensas de esa manera o tienes esos procesos mentales, ¿verdad? O hasta, ¿cómo te diré? ¿Por qué crees lo que crees y todavía no está comprobado por qué lo crees tú? Solamente desde la parte interrelacional de la sociedad, ¿verdad? Pero para poder llegar a concretar eso necesitas la comprobación científica de algo, ¿no? E igual también la pedagogía. La pedagogía es muy variante, hasta que yo te puedo decir que también puede ser una pseudociencia, porque unos pueden validar la manera en que educas, pero para otro tipo de sociedad, otro tipo de vida, no es válido y deja de ser ciencia cuando no es válido y no existe una teoría, ¿no? Entonces, la educación se basa incluso de la parte filosófica, de la parte psicoanalística, de la parte, no sé, de toda, hasta religiosa, para poderse crear como una ciencia o una disciplina, ¿no? Pues tal cual. Es difícil. Entonces, desde esta manera, yo creo que la parte del laicismo aún está en proceso de transformación y consolidación. ¿Después de cuántos años? De cientos de años. Más de 100 años. Mucho más de 100 años, porque incluso en la Constitución de 1917 todavía ahí había renuencia. ¿Por qué? Porque la Iglesia promueve el conservadurismo y la educación promueve el liberalismo. Entonces, si tú estás apostándole la parte liberal y la Iglesia parte conservadora, entonces va a ser un choque en el que los acuerdos van a ser más difíciles de consolidarse en la forma de educar. ¿Por qué? Porque si quieras que no, vas y te metes a un culto de cualquier religión, la manera de ser y de estar es impuesta. Y sin embargo, yo creo que tendremos que ser conscientes de que podemos ejercer nuestros derechos sin que estos impacten los derechos de otros, como decía Benito Juárez otra vez. Sí. O sea, yo puedo ser, digamos, perteneciente a la escuela del santo patrono del espagueti cabeza ojos de huevo, si yo quiero, pero también ser maestro y respetar que tú creas en Buda, en Krishna, en lo que tú quieras. Sin juzgarlo. Sin juzgarlo y en el entendido que juntos podemos construir para con nosotros y con la sociedad. Exacto. Porque ese es el último punto tanto de la escuela como de la iglesia, considero yo. Sí. Aunque no soy fan de la iglesia. Pero, ¿qué crees? O sea, pero cómo se sigue influenciando muchísimo las decisiones incluso gubernamentales y las opiniones de los cardenales y opiniones del todo, o sea, para el funcionamiento de la sociedad. Y se toma muchísimo en cuenta, porque incluso, cuando te digo, cuando se construyó la Constitución cuando se escribió ya, se consolidó la Constitución de 1857 y la de 1917, los papas manifestaban que eso era una herejía. Un documento herégico. Exacto, cuando iba contra la religión. Entonces, ¿por qué? Porque la conquista
desde siempre se fue a partir de la religión, ¿no? Pero en este contexto creo que todavía se sigue influenciando demasiado en el Estado, ¿verdad? En la sociedad, esta parte de la religión, pero que al fin y al cabo vamos a analizarlo y aterrizarlo y a validarlo desde la parte educativa, ¿verdad? Desde la perspectiva de cada quien. Exacto. Ahora, ¿cómo va a influir en la calidad de los aprendizajes? Yo te lo voy a platicar desde que cómo se repite el patrón o modelo educativo o la forma de valga la redundancia, de formar personas Ujú. en la escuela. ¿Sí? ¿Y cómo vas a romper eso? Y yo te lo pongo desde la parte o el punto de vista de cómo se forman a las personas desde la casa. Pero eso ya es otra cosa. Ah, no, sigue siendo lo mismo. Bueno, sí, porque Porque si ya involucra ves la que dicen religión. esta parte. Bueno, estamos peleando, aquí está chido. De que la casa es tu primera escuela Eso sí. y la escuela tu segunda casa. Sí. ¿No? Entonces, en la primera escuela tienen que darte las bases para que en tu segunda casa tú puedas ser y funcionar. Sí. ¿Verdad? Pero si las bases que te dan en tu casa como primera escuela se centran solamente en la cuestión religiosa y no en la cuestión humana, y no tenemos que confundir las dos cosas, ¿no? Porque ser religioso no tiene que decir que seas ser humano. Sí, eso sí. En el aspecto del enfoque humanista. Eso sí. ¿Sí? Eso sí. Y la escuela dice que tenemos que desarrollarnos desde una perspectiva y enfoque humanista. Exacto. Sí. Fuera de la religión. Fuera de la religión. Yo creo que el mayor reto entre escuela y religión es este punto de equilibrio en el que no rebasas la línea escuela para con la creencia de la persona o el sujeto que es el niño y su familia, y la familia respeta la perspectiva de formación del conocimiento centrado en la ciencia y las asignaturas de estudio, sin que su creencia, digamos, vulnere la jornada educativa. Sí, pero acuérdate que ahí va a estar confrontándose también la parte, digamos, surrealista y filosófica de la búsqueda de la verdad. Sí, porque, por ejemplo, un ejemplo que me pasó a mí. Maestro, me faltó una niña que no faltaba. Sí. O sea, muy puntual y todo, me faltó 2 días. Sí. Ya para terminar casi. Y me dice, maestro, fíjese que no traje a la niña, ¿verdad? Digo, no hay problema, muéstreme la receta, yo la justifico y le recibo los trabajos, cualquier cosa ya. Lo que pasa es que pues no está malita, pero le quiero justificar las faltas. Sí, no hay ningún problema. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Algún problema familiar, una cuestión? Uno siendo humano. Sí. No, lo que pasa que es que hizo la primera comunión. Le digo, Suele pasar mucho, órale. Demasiado, comunión, confirmación y hasta bautizos. ¿Y? No seas canijo. Dice, pues vengo a justificarle. Le digo, mire, con todo respeto. Y le dije, en nuestro artículo 3 dice que la escuela tiene que ser obligatoria, Te imagino los ojazos que le hubiera hecho. gratuita y laica, señora. Y luego, Y la señora dice, Y usted me pregunta, ¿entonces no le puede justificar? Pues no. no se puede. Le digo, con todo respeto, no, señora, no le podía justificar. Le puedo recibir los trabajos, obviamente sí, porque pues hay que ser flexibles y humanos. Digo, pero por un justificante o una situación así, yo no le puedo pasar las faltas, con todo respeto. Considero y respeto lo que usted crea, pero la escuela no tiene por qué creer lo que usted crea. Pues sí, está canijo y le duele a las familias. Y ya no me llevó lonche. Ya no me invitó lonchecito. Es que no fuiste humano. ¿Cómo no? No fuiste humano. Le respeté y no incluso le entendiste recibí la los situación trabajos. contextual, cultural, tradicional. Pero es que no era tradición. Sí, ya sé. Ya era una cuestión familiar. sarcásticamente. Bueno, pero no te enojes. Pero en este contexto sí también influye muchísimo. Te estaba diciendo lo del calendario. Cuando decía, por ejemplo, que evitáramos, cuando hacíamos el ajuste, que evitaras, por ejemplo, el 12 de diciembre, porque el 11 se iban a cantar mañanitas, al 12 de diciembre amanecían desvelados o iban al festejo, etcétera. Entonces se veía afectada a la escuela. ¿Y para qué dabas clases si todos iban a ir como 2 o 3 nada más? Y de ahí, pues, no puedes ponerle faltas a todos o no justificarles a todos. Entonces mejor toma la decisión de no dar clases y sustituirlo por otro día, ¿verdad? Pero eso ya es diferente en cierta forma. El punto es que vivimos en México en una paradoja constante. Pues sí, pero creo que vamos poco a poquito superándolo. Pero lo que más me interesa es que rompamos con los patrones que vician y reprimen a la persona, que no la dejan ser humanista Y a la institución. y
caemos en la parte del control, en la parte controladora, ¿no? De tu propio ser, de tu propio comportamiento, incluso de tu parte actitudinal, en la parte emocional, que tienes que darle validez desde un Dios, desde una, no sé, algo en lo que tú creas. Entonces, creo que esto es para mucho. Para otro podcast. Siento que sí nos queda un poco grande el tema, pero es importante hablarlo desde el rompimiento de los patrones, el vicio y todo lo que te digo, ¿eh? Pues sí. El crecimiento desde el desarrollo del conocimiento, competencias y como profes. Pues así es, mi chino. Pues ¿Cómo sí, ves? tratando de cerrar esta parte, a lo mejor hay otro episodio, porque está bueno, está buenísimo. Está bueno, pero sí me gustaría invitar a alguien más a ver qué piensa. Que nos dé de cocos. Exacto. Yo creo que, para cerrar, como docente tienes que considerar que tu espíritu no tiene que estar en relación a lo que otros creen. Exacto. Y tampoco tiene que impactar en lo que otros creen. Pero tampoco debes de limitar en la forma de pensar de la otra persona. Valídalo, escúchalo, pero llévalo a construir aún más de lo que ya sabe. Y respeta tu propio ser. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado, por haber visto. Nos vemos en la próxima. Por ahí denle like, compártanlo, síganos, critíquennos. Igual también por ahí escríbanos. Por ahí les podemos dejar un correo electrónico o ahí en los comentarios escríbanos, mándenos algún tema o algún invitado que quieren que esté aquí con nosotros y con todo gusto los vamos a Nos quedó complacer. mucho en el tintero. Muchísimo. A ver si podemos hablar después en otro episodio de este mismo tema. Cuídense y si les gustó, mucho, ánimo. ánimo, estamos en Hasta la pandemia. próxima. Lávense las manos.